Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Primero, que probablemente usted tal vez no vea, si la está viendo va a ser después de una levantada muy tardía. Le deseamos, Nicole y yo, les deseamos que tengan un buen año, que sea un año positivo y quiero decirles una cosa bien obvia, ¿no? Súper obvia. No es el año el que trae felicidad o cosas buenas, el año es meramente una órbita alrededor del Sol. Es uno el que hace cosas o deja de hacer cosas para que el año sea mejor que el anterior. Así, no espere del año, no espere que el año traiga algo bueno, sino que decidas usted a corregir las cosas que no están bien. Y perdonen que estoy predicando, pero es que he escuchado tanto eso, ojalá que tengas un buen año como si fuera el viejo Pascuero el Un año, destino, como que un trae un saco destino. con cosas, claro. No, uno tiene que ver cómo arregla la pomada nomás, simplemente. Así que lo que yo le deseo es que esta vez cumpla la lista de buenos deseos, que se ponga las pilas si no se las ha puesto bien, que le vaya bien entonces en sus negocios, en su profesión, en sus estudios, pero todo eso depende de usted, no del año nuevo, depende de usted. Y segunda cosa, tanto Nicole como yo queremos agradecerle a todos los que nos han seguido este año, tanto en los programas que hacemos los dos juntos, como los que hago yo solo, como los que hace Nicole por su cuenta. Nicole, ¿no es así? Sí, bueno, agradecer porque ya son muchos años. Ha pasado el tiempo, ya son 4 o 5 años que tengo el programa de entrevistas que ha sido eh, o que ha tenido mucho éxito gracias al apoyo de las personas a través de Patreon, porque los programas no se hacen solos, los programas no son gratuitos, hay un equipo, en fin, nada, no hay almuerzo gratis y Patreon ha sido esencial y la publicidad de empresas que no sé si ocurrió con este programa al inicio, Fernando, pero yo creo que sí, que al ser un programa muy claro, las posturas y poder contrarrestar lo que en un momento en Chile era lo políticamente correcto, no se podía decir nada, todavía estamos en eso, ¿ah? Pero, por ejemplo, con respecto a la insurrección de octubre del año 2019, cuando uno empieza a contrarrestar posturas que en Chile se hicieron cliché, como era la ciudadanía marchando o avalando la violencia, situaciones extremas, en la pandemia, cómo no hubo ningún pensamiento crítico en torno, bueno, todo eso trae costo en que las empresas les da susto a veces publicitar este tipo de programa, bueno, y en el largo plazo ha sido puros beneficios porque lo único que hemos ganado es legitimidad y reconocimiento en base a la honestidad y el decir las cosas como son. Entonces, muy agradecida de la audiencia y muy agradecida que nos hayan apoyado y que también, bueno, no somos robots, a veces nos equivocamos también en lo que, en las ¿Cuándo? posturas, no en las posturas, en los análisis o en ¿Cuándo? algún dato que a mí sí me ¿Cuándo importa. nos ¿Cuándo no? equivocamos? Nunca, nunca. Hay programas mejores, programas peores. Yo tengo entrevistas buenas, otras. Uno es así. Lo importante es la suma y la suma da muy positiva. Y me sumo también, a propósito de suma, lo que decía, no tiene que ver con el cambio de año, a que venga un nuevo ciclo. Muchas personas creen en esto de la energía. La energía efectivamente existe y es así, pero no es algo dado, no es algo entregado, no es un destino que está escrito, sino que aprovechar de hacer una reflexión, quizás, no para que por obra de gracia le caiga un 2026 mejor, sino que hacer una reflexión para que usted pueda hacer los cambios o usted pueda actuar mejor. Yo creo que por ahí va y tengo una entrevista, hice dos entrevistas, una con un tema de actualidad que tiene que ver con los overoles blancos y una pregunta que nadie se hace, ¿quiénes son los overoles blancos? Con la directora de educación de la Municipalidad de Santiago, que ahora dejan todos los colegios porque lo entregan a los SLEP. Pero además quise entregarles otra entrevista que tiene que ver con Año Nuevo y hablé con un español. Claro, él está en la vía espiritual y etcétera, pero no se va a encontrar con los clichés en esa entrevista, sino que con esto de hay que tener un propósito, hay que tener esto, hay que tener meta, no. Escúchela y relájese, aproveche este 1 de enero para escuchar esa entrevista con algunas frases y algunos conceptos de sabiduría que valen la pena también incorporar el 2026. Ya, yo les voy a dar ahora, esto es para adultos, este es un programa para adultos, así que si alguna palabra les parece fea, por esta vez. Mi No lo padre escucho. o mi madre me enseñaron a ser bastante estoico, ¿no? Entonces, yo le voy a dar este consejo.
Cuando las cosas se ponen demasiado malas y usted hizo todo lo posible, pero siguen estando malas, la gente a su alrededor no lo deja en paz, lo mortifican, lo reprochan, lo atacan, lo insultan y no escuchan sus argumentos y todo se pone así, yo le voy a decir lo que hago yo y le recomiendo. Mande toda Con la cuidado. chucha y vaya a buscar una cerveza. Eso es ¿Cómo? todo. O sea, ya despréndase de la cuestión porque no tiene remedio. Esto es como tratar de parar una tormenta, digamos, con una invocación así como de los moicanos. No, mande toda la cresta. Simplemente diga, ok, Pero, ya, váyase a la cresta, me voy a ir a buscar una cerveza helada. ¿cuál Ese es es, mi sistema. cuál es esa película que era todo un desastre, una película griega y que cae el pueblo completo y que terminan bailando? Es muy conocido. Sorba al Claro, griego, maravilloso. esa Esa es misma. una de las escenas maravillosas del cine de todos los tiempos. Era un proyecto de Sorba para bajar unas cargas por unos andariveles, todo lo hicieron mal calculado, se fue toda la cresta y se ponen a bailar el tarán, tarararán, precioso. Exacto. Antes de empezar el programa les quiero recordar, amigos, que este programa está auspiciado por Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente, que trabajan igual todos los días, con o sin festividades y qué sé yo. Está también Remodeling, una empresa de profesionales con pintores, especialistas en parquet para cambiarlo, arreglarlo. Tienen mueblistas especialistas en temas de muebles de cocina que son complicados. Tienen arquitectos, tienen profesionales para todo lo que usted necesite, entregando un trabajo profesional bien hecho. Y es una empresa que está ahí siempre disponible, siempre está a mano para responder cualquier duda o garantizar cualquier cosa. Bueno, vamos a partir con... ¿Con cuál de todo para entretener este 1 de enero, que es el día más lento y aburrido del año? Pero con este programa lo vamos a entretener. Bueno, esperemos que sí, pues ya. Entiendo que, bueno, este gobierno, como lo comentábamos con Nicole antes de partir, y Nicole va a dar detalles, se va como partió, con torpeza y chiquilladas así tontas, como esto de pintar los muros de la Moneda con unos frescos del gallo este de la Ramona Parra. O sea, eso es una provocación. Eh, Ese tipo de estupideces las vimos desde el principio y las vemos al final. O sea, no aprendieron nada, no olvidaron nada, fueron realmente muy necios, ¿no? Claro, está terminando como comenzó y como ha sido la tónica de este gobierno por ciclos. De repente Gabriel Boric lanza esos discursos de estamos sobre hombros de gigantes, hemos aprendido, pero en lo concreto, en los actos, no en las palabras, no en la narrativa, es el mismo gobierno de siempre, solo que no tiene las facultades, no tiene la posibilidad de hacer lo que quiere hacer. Entonces, está terminando con polémica, así como siempre hubo polémica a finales con los indultos a puros delincuentes al final de cuenta, con otro tipo de polémica. Y en esta oportunidad está el tema de la embajadora de Nueva Zelanda, que después me voy a referir a eso eh, específicamente. Luego está el tema de la ministra de Salud, no solamente por haber operado a la mamá saltándose la fila. ¿Se acuerdan cuando el gobierno de la dignidad, el de los privilegios? Bueno, tú hablaste de nepotismo, es efectivamente el significado perfecto de nepotismo, pero si lo llevamos a la narrativa política, esto es la demostración de los privilegios de la clase dirigente. Y termina además con mentiras, porque resulta que la respuesta del Ministerio de Salud fue que estaba todo en orden, los papeles en orden, en orden, en orden, pero Canal 13 ayer sacó una información diciendo que la realidad es que habían dejado de operar a otra persona y hay un testimonio. Entonces resulta que no es tan así, ¿no? Después dicen que estaban todos los papeles de la madre de la ministra Jimena Aguilera en orden y resulta que no es así, porque empezaron en esta cirugía express, Canal 13 mostró en un comunicado que no estaba el registro como corresponde, se habrían saltado los protocolos, es decir, efectivamente acá hubo un privilegio, se operó de emergencia a la madre de la ministra, los papeles no estaban al día, todo lo contrario de lo que quiso mostrar el ministerio. Pero además nos enteramos que resulta que la ministra de Salud
en una triquiñuela, en estas cosas que se pueden hacer en la administración pública, se intentó subir el sueldo y Contraloría terminó rechazando un intento del Ministerio de Salud por otorgarle un aumento a la ministra en el sueldo a través de algunas asignaciones, esas cosas enredadas que tiene la administración pública. Y el órgano fiscalizador, la Contraloría, determinó que no al lugar a esas asignaciones extra a la ministra, que le iba a significar al final de cuentas tener un sueldo mayor. Entonces, así va el tema de este escándalo. Me da la impresión que no va a haber tiempo, quizás ni energía, para poder saber cómo es que se fueron saltando las etapas de la operación de la madre de la ministra de Salud. Va a quedar ahí hasta el 11, porque esto es un gobierno de salida, va a quedar ahí, pero que quede claro al final de cuentas con la información que pudo sumar Canal 13, que aquí no, nada estuvo en regla, muy distinto al comunicado inicial. El otro escándalo, y esto sí que es escandaloso porque cada vez vamos sabiendo más, tiene que ver con la ley de amarre. No solo los empleados públicos. Voy a nombrar así como el listado para que ustedes se hagan una idea de lo que está haciendo el gobierno. Esta es su última ley, ¿eh? Y en esta ley de amarre o ley de reajuste de empleados fiscales, me van a creer que hay 100 normas extras. 100. Por eso ahora se le llama la ley miscelánea. Bien, vamos por partes. Traspaso de 71 funcionarios del MOP a la Subsecretaría de Obras Públicas. Creación de 17 cargos de planta de la Dirección de Obras Hidráulicas. 6 puestos de alta dirección pública en el Instituto de Previsión Social adicionales. Envío al exterior, y en esa norma miscelánea se flexibilizan las normas, para enviar al exterior personal a contrata, pero para integrar la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Ampliación del giro de NAP en toda la cadena de producción del hidrógeno verde, que ya salieron algunos especialistas en esto diciendo lo único que va a producir no solamente pérdidas, sino que además un encarecimiento de algunos combustibles. 6. Correos de Chile, son 100, no les voy a decir las 100, pero bueno. Correos de Chile con nuevas prestaciones logísticas, físicas y digitales. Correos de Chile, en el primer semestre del 2025, no hemos cerrado el segundo semestre del 2025, pero en el primero tuvo pérdidas por 692 millones de pesos. Eso es un semestre, es una empresa que va a pérdida. Tengo un detalle con respecto a Correo de Chile, se las digo después. Extender el teletrabajo de los funcionarios públicos hasta el 2028. Permitir a médicos cirujanos extranjeros que puedan emitir licencias médicas. Recién nos enteramos del desfalco, del delito de un grupo de cirujanos y de médicos extranjeros colombianos y ecuatorianos emitiendo licencias médicas. Bueno, permitir a médicos extranjeros emitir licencias médicas sin el EUNACOM. Es decir, no sabemos si son médicos, no sabemos qué estudiaron. Traspaso, el último, traspaso de asuntos indígenas y afrodescendientes. ¿Se acuerdan que rechazaron a los afrodescendientes como un pueblo originario? Bueno, el gobierno los metió igual. Ok. Asuntos indígenas y afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio del Interior. ¿Para qué hacen esto? Para que tenga mayor visibilidad y para que esté en el fondo involucrado el tema de asuntos indígenas de una manera transversal en todo el gobierno. Bueno, esta gente es de un descaro que no tiene límite. Estos son los de la ética superior de George Jackson. Son unos descarados, unos ladrones y unos incompetentes y pretenden, al revés de un ladrón común que lo meten preso, que se avergüenza, quieren seguir robando. No solo eso, quieren destruir al gobierno que todavía ni siquiera ha iniciado. Estuve viendo las declaraciones del Partido Comunista. Se pusieron la pintura de guerra y desde el primer momento van a tratar de sabotear de frentón, lo dicen. No van a ayudar, no van a colaborar como hace cualquier partido desde su postura, obviamente, pero tratando de encontrar alguna cosa que sirva para el desarrollo del país, que sirva para avanzar. No, ellos van a poner dinamita por todas partes. Es un partido que uno se pregunta
por Dios que hay que tener paciencia democrática para tolerar que siga existiendo el Partido Comunista, porque ellos están en la tarea de la demolición perpetua. Son una empresa de demolición. Demuelen todo lo que tocan, destruyen todo lo que tocan. Pero hay que tolerarlo. Esa es una prueba de tolerancia, cuando hay que tolerar lo intolerable. Entonces, he ahí la clase de gente que llegó al poder y he ahí la clase de gente que se va, pero tratando de no irse, dejando todas estas amarras que ha presentado este personaje patéticamente ridículo por lo incompetente que es el señor Nicolás Grau, que no sé de qué se recibió y cómo se recibió. Hoy en día cualquiera se recibe de cualquier cosa, a pesar de lo cual un columnista dijo que esta era la generación más educada, más educada de todos los tiempos. Es para la risa, pero en fin. Tus, Adelante, Nicole. sí, hay dos temas particulares con respecto a la ley de amarre, pero con respecto al Partido Comunista, Bárbara Figueroa, que está en la directiva, Una gran dama. Bárbara Figueroa, después de dejar facturas falsas en la Embajada de Argentina, eh, dio una entrevista a propósito de esto, dice como, ¿por qué el escándalo? ¿Por qué el escándalo cuando uno habla de las movilizaciones sociales? Así como diciendo, ¿acaso la oposición, futuro gobierno o futuro oficialismo, no sabe que se marcha el 8M, que en el fondo es el 8M, el 8 del feminismo radical, y no sabe que se marcha el 1 de mayo para el Día del Trabajo? Entonces dice que la oposición y la derecha ya no han asumido el gobierno y están tergiversando las palabras y haciendo una caricatura de las movilizaciones sociales. Y esto es un juego de hipócritas. Esto es un juego de palabra y de narrativa por lo siguiente. Llaman a las movilizaciones sociales. Lo están haciendo desde que ganó Kast. Lo están haciendo antes. La NEF lo está haciendo. Lo hicieron en la reunión, además, de los directores de servicio de funcionarios públicos. El Partido Comunista, en su autocrítica, en su revisión de por qué perdieron las elecciones, hablaba de la necesidad de movilizar y llamar a la sociedad civil a las movilizaciones sociales. Y hacen este juego de palabras cuando siempre dicen movilizaciones pacíficas, pues. Es que nosotros estamos por el pueblo, para el pueblo, por el pueblo, y el pueblo tiene todo el derecho a expresarse, y por supuesto, pacíficamente. Saben perfectamente que a ese pueblo que ellos llaman, que tienen todo el derecho y la libertad de expresarse, no es lo que usted y yo podemos creer de una interpretación literal de lo que está diciendo. De partida, las expresiones del pueblo son de distintas maneras, no necesariamente en las calles. Pero bueno, para el Partido Comunista en las calles, ahí se expresa el pueblo. Pero ahí se expresan los sindicatos, ahí se expresan los gremios, que son parte, en general, una extensión del Partido una expresión del Partido Comunista, donde el lumpen aprovecha la instancia también para aprovecharse. Entonces ellos dicen, pero si es pacífico, saben perfectamente que el llamado a movilizaciones no es pacífico. Entonces es una hipocresía el decir, bueno, la derecha está caricaturizando, ¿acaso no les gusta el pueblo movilizado y la expresión? Es hipocresía para poder darle pie a que se movilicen sus grupos gremiales y sindicales y poder entorpecer finalmente un gobierno. Bueno, la señora Figueroa, en vez de decir todas esas cosas hipócritas, debiera aclarar eso de las facturas falsas o boletas falsas. Empecemos por ahí, empecemos con un poquito de honradez, señora Figueroa. Digo señora Figueroa porque soy muy educado. Esta gente es muy hipócrita, dicen por el pueblo, para el pueblo, pero nunca con el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Cuál pueblo? Las bandas que sacan las primeras filas a asaltar supermercados, a rayar los muros, a quemar, a tirar bombas molotov y después hacerse las víctimas y llamar a los derechos humanos. Las 50 o 100 o 200 patanes que sacan a la calle a destruir a nombre de un gremio, porque tampoco salen realmente los sindicatos, salen los dirigentes. ¿Qué pueblo es ese? El pueblo es el que se manifestó en las urnas, pues. Ese es el pueblo. Ahí estaba el pueblo, millones de personas que dijeron, váyanse para la casa. Ahí está el pueblo. Pero ellos tienen, como tú dices, un concepto de pueblo que es equivalente a los tarados
y a los energúmenos que pueden movilizar a la calle a destruir. Ese es para ellos el pueblo. Tú no eres pueblo, yo no soy pueblo, pero desde luego los empresarios, la gente que le va bien tampoco es pueblo, todo lo contrario, son gente que hay que odiar y que hay que matar, que hay que cancelar. El pueblo es la chusma que ellos movilizan a la calle. Ese es el concepto de pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo que tienen. Son unos hipócritas, efectivamente, aparte de todo lo demás. Y yo quiero repetir este punto porque realmente es así. Hay que tener mucha tolerancia para seguir tolerando la existencia de movimientos políticos que desde el primer día lo único que saben hacer es destruir, tanto en las calles como en otras instancias también, algunas de las cuales esconden la mano. El Partido Comunista escondió la mano de muchas cosas que pasaron en la insurrección del año 19. Muchísimas. Todas estas cosas se van a saber en su momento, por supuesto. Así es que, dime. Hay una relación directa entre seguir declarándose marxista-leninista y aceptar la violencia como un mecanismo político, porque está intrínseco en la doctrina marxista-leninista que se utiliza la violencia. Entonces, el Partido Violencia Comunista... revolucionaria la llaman. Exacto, pero en el fondo el Partido Comunista volvió a declarar en sus principios después de las elecciones del 16 de diciembre, cuando tuvieron esa reunión, se volvieron a declarar marxista-leninista. Por supuesto, eso significa es lo que no renuncian a la violencia como método revolucionario. Entonces, hay situaciones en las cuales van de la mano. Si te declaras marxista-leninista, entonces tú no estás separado de la violencia revolucionaria o institucional. La pregunta que se están haciendo, que tienen ahí al interior de la izquierda y del actual oficialismo, es qué tipo de oposición van a hacer. Y Juan Luis Castro, acá vienen las diferencias con algunos diputados y senadores del mal llamado socialismo democrático, si es que existe, por eso digo mal llamado, ¿no? Peleando en esto de las movilizaciones y de llamar a marcha. Y Juan Luis Castro dijo que esta llamada a movilizarse con un gobierno que ni siquiera ha entrado es prácticamente de movimientos estudiantiles, o sea, es decir, maduren un poquito, es lo que mandó a decir Juan Luis Castro. Y el tema es el siguiente: si usted no tiene proyecto político, me parece que en relación a la autocrítica o revisión que está haciendo la izquierda, o lo que quedó de la centroizquierda ahí, que dicen, bueno, revisemos, etcétera, no tienen proyecto político hoy. Es lo que presentaron últimamente como proyecto político, que era la propuesta constitucional. Ahí está de lleno esa propuesta constitucional. Algunos dirán, era extrema. Está bien, pero ahí está el proyecto político que hoy representa a la izquierda, que es una mezcla entre socialismo del siglo XXI, progresismo, agenda woke, una cosa así. Ok, no tienen hoy un proyecto político. Entonces, ¿qué les va quedando? El llamado a movilizaciones. En el fondo, las llamadas movilizaciones, que es la identidad más clara en el Partido Comunista, en el Frente Amplio también en parte, es lo que le va quedando en el vacío de que no tienen un proyecto político. Y si nos vamos más atrás, para poder conversar un poco este tema, cuando se desgastó la concertación y se desgastó por corrupción, se desgastó también por el desgaste de ese proyecto político, porque las realidades van cambiando, entonces los proyectos políticos tienen que ir cambiando. ¿Quién vino a salvar a la concertación? Michelle Bachelet, con la nueva mayoría que incorporó, ¿no es cierto?, al Partido Comunista. Pero en el fondo, ¿cuál fue el programa que presentó Michelle Bachelet a Chile? ¿Y dónde estaba el proyecto político de Michelle Bachelet? El proyecto de Michelle Bachelet es un proyecto calcado de la izquierda globalista y de la izquierda internacional. De hecho, si ustedes revisan el proyecto de Michelle Bachelet 1 y 2, es prácticamente una copia de lo que en algún minuto fue el proyecto o los programas del PNUD y algunos otros programas de algunos organismos satélites de la ONU. Ahí sacaron el proyecto político, tenían la fuerza con el Foro de Sao Paulo, etcétera. Pero en el fondo es una integración de las ideas de la izquierda internacional a Chile. Hoy en día esa izquierda está debilitada, los organismos internacionales siguen existiendo, nos cuestan mucha plata, siguen influyendo, pero no tienen el poder de injerencia que tenían en la época de Michelle Bachelet 1 y Michelle Bachelet 2. Por lo tanto, esa evaluación de cuál es el proyecto político de la izquierda está bastante huérfano, porque en el mundo esa izquierda también está extraviada. Bueno, aquí vamos a diferir un poquito
Nicole, o por lo menos voy a ver otro ángulo, no es necesariamente contrario al tuyo, sino que distinto, pero antes de eso les quiero contar de AutoWolf.cl, donde ustedes ubican a esta gente que viene a su casa y frente a sus ojos en 24 horas dejan la carrocería de su vehículo como nueva. Así que ustedes la garantía de la calidad del trabajo. Segundo, tienen una automotora para compra-venta de vehículos usados. A lo mejor usted lo está reparando la carrocería para venderlo. Así es que la tienen toda. Continúo con KMRP, un software muy accesible, muy fácil de manejar que usted puede tener en el celular. El celular, acuérdense, en el fondo es un computador en miniatura con teléfono, no al revés. Y es muy fácil de usar, tiene una inteligencia artificial y le maneja todos los aspectos de la empresa. La logística, la contabilidad, temas de personal, bodegaje, etcétera. Lo ve todo, lo piensa todo y no descansa nunca. Continúo con Allware, que es la empresa que se dedica a optimizar soluciones en el campo del hardware, o sea, automatización de operaciones físicas, maquinaria, procesos físicos, y en el software, que es lo que ustedes saben. Ellos ven esto en su conjunto, ven holísticamente la empresa, ven cómo perfeccionarla, su flujo diario en todos estos distintos aspectos para que haya una continuidad operacional eficiente, y están a su disposición Allware en allware.cl. Hoy en día, amigos míos, hay que recurrir a estas empresas, a estas tecnologías, porque de lo contrario usted no puede competir y simplemente va a desaparecer. Y termino este bloque con Praderas de Frutillar, un proyecto inmobiliario que está muy cerca de Frutillar, a 5 minutos en auto, muy bonito, como todas las cosas en la región de los lagos. Las parcelas tienen 5.000 metros cuadrados, me parece, sí. Tienen instalada ya agua potable, llegar y conectar. Lo mismo electricidad, fibra óptica para la internet. O sea, usted llega, construye y lo tiene todos los servicios a mano. Fuera de eso, hasta 5 minutos de Frutillar, por si usted quiere ir a cualquier cosa a Frutillar, a darse una vuelta, a comer, al Teatro del Lago, a 5 minutos en auto. O sea, usted está en el mejor de todos los mundos. Su parcela y a 5 minutos una ciudad encantadora como es Frutillar. Bueno, respecto a lo que decía del proyecto político, Nicole, a mí me parece que hay algunos proyectos políticos, unos más claros que otros, hay otros que son confusos, es cierto. Ahora, nunca ha habido realmente un proyecto político realmente tan preciso como un plano de un ingeniero, digamos. Está el proyecto político del Partido Comunista. Si son comunistas porque creen en el comunismo, son marxistas-leninistas, ellos creen en la sociedad comunista. Otra cosa es que no la presenten claramente ahora. Comunicacionalmente no hablan de comunismo, pero eso no significa que no tengan un ideario comunista, si no, no serían comunistas. Así que ahí hay un proyecto político claro, con la diferencia que lo oscurecen mediáticamente hablando. No lo hacen aparente como antes, cuando tenían fe y confianza en su idea, cuando no había transcurrido todo lo que transcurrió en la historia. Luego está el proyecto, llamémoslo globalista. Ese es un proyecto más confuso, más complejo, no hay un Carlos Marx detrás, pero no deja de tener cierta coherencia, laxa si tú quieres, pero es una idea de que, por ejemplo, que el mundo no puede seguir siendo una serie de países que hacen lo que se les da la gana por su cuenta, que tiene que haber una coordinación mayor, ojalá en el caso extremo un gobierno mundial, pero por mientras tanto instituciones mundiales que tengan cada vez más injerencia en la decisión y que obliguen a los gobiernos a actuar de cierta manera. Esa es una. Segundo, está el catálogo de los temas ambientales, está incorporado en ese proyecto, está el tema de las identidades sexuales, las 15 o 20 sexos que ellos creen que existen, está incorporado, está toda la narrativa y la mitología más bien de los pueblos originarios, también forman parte de ese discurso. En la economía, una visión bastante estatista en grados mayores o menores. Hay ahí un cierto proyecto, una cierta idea de que el mundo se tiene que coordinar y funcionar como una empresa unitaria manejada por los iluminados, por supuesto, no por usted, por ti o por mí. Eso. Y luego, ya en un plano mucho más laxo y mucho más incoherente, sin cohesión interna, tenemos las posturas de eso que tú llamas y que yo llamo el socialismo democrático, que es un proyecto por default más bien. Más que un proyecto que se muestra, es una serie de, como dijéramos, no sé cómo definirlo, una serie de posturas en que se mezclan reliquias
o restos fósiles de la época de la Concertación, con ideas personales de algunos líderes que ya están en la octogenarios o septuagenarios como yo, y ciertas vagas ideas acerca de que ellos pueden ser el fiel de la balanza para que el país no se vaya ni para la derecha ni para la izquierda. Yo creo que existen esos proyectos, algunos ocultos, otros no muy articulados y otros bastante laxos. Pero hay cierta dirección, y te voy a decir para terminar otra cosa. El proyecto de una centroizquierda reconstituida, si es que esto funciona, no está tan ajeno a la viabilidad. Tiene cierta viabilidad. Yo no veo otra en todo caso. El camino del Partido Comunista, digamos, está claro que se conduce simplemente, bueno, a donde va a conducir finalmente, no quiero decirlo, allá va a conducir. El proyecto de la centroizquierda, el de los que ya no quieren seguir con el Partido Comunista pegado, los que ya quieren, digamos, reconstituirse, los que se quieren acordar de su pasado concertacionista, los que se quieren acordar de su pasado demócrata cristiano, podría salir algo de ahí, algo relativamente razonable, capaz de generar una oposición razonable. Pero está por verse. Todas estas cosas dependen de decisiones de personas con nombre y apellido, además. No, estas cosas no ocurren solas. Son decisiones tomadas por ciertas personas y son apoyadas o no por otras personas. Vamos a ver. Pero hay proyectos. Fíjate que los que tienen menos proyectos en el fondo es la derecha. Eso sí que están bastante más. Pero aún ahí hay algunas, por lo menos, si no proyectos claros, concretos, grandes, sistemáticos, hay ciertas señales camineras que por el momento son suficientes, porque la realidad misma se están cargando de obligar a ciertas acciones para que el país no se hunda. Es lo que el señor Kass llama los planes de emergencia, creo, algo así. Eso, he dicho. Claro, ahora, el gobierno de emergencia. Mira, partiendo de la pregunta, ¿qué tipo de oposición quieren ser? Me refiero a la izquierda. Ya ahí en esa pregunta hay una irregularidad tremenda en democracia. Esa pregunta no corresponde. Cuando tú tienes un proyecto político y tienes una identidad, ¿cómo alguien va a definir, mira, yo voy a hacer una oposición? En el fondo, lo que están diciendo es, ¿qué tipo de oposición quiero hacer? Es que en el fondo vamos a entrampar todo, porque obviamente cuando una oposición no está de acuerdo con el programa político que está presentando la otra persona, cuando tú tienes un proyecto político, cuando tú tienes una identidad, no necesitas estar definiendo la pregunta qué tipo de oposición voy a hacer. Se entiende que en democracia la oposición respeta las reglas, va a dialogar en el Parlamento, va a aprobar con su voto o va a rechazar con su voto proyectos que van acorde o no acorde con lo que piensan. Entonces, esto de estar pensando todo el rato qué tipo de oposición es para llenar el vacío de la falta de proyecto político. Es una pregunta muy absurda, me parece, que se fue como instalando. Yo creo ¿Y por que qué se fue instalando? Por la oposición que se le hizo, que nos desayunamos, porque no era así en la época de la Concertación, la oposición que en un principio se le hizo a Sebastián Piñera en su primer gobierno y que después terminó por radicalizarse aún más, porque en el primer gobierno se le hicieron igual, pero terminaron radicalizándose aún más en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo, fíjate, que cuando hablan de qué clase de oposición vamos a hacer, se están refiriendo a lo siguiente. No a qué clase de oposición sería más conveniente para el país, sino que qué clase de oposición sería más conveniente para sobrevivir nosotros políticamente. ¿Qué clase de oposición nos conviene hacer para mantenernos como una entidad política viable, que tiene votos, que tiene capacidades para llegar al gobierno eventualmente o para ocupar cargos para llegar al Congreso? Es un tema no de pensando en el país, sino que pensando en ellos. ¿Qué oposición nos conviene a nosotros para no desmoronarnos, para no desaparecer, para que no nos pifie la barra brava? Están pensando en eso. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? No están pensando ni por un segundo en qué es lo que le conviene al país, Nicole. Claro, por eso el Partido Comunista no se hace esa pregunta. Llama a movilizaciones. A eso me refiero con la diferencia. El Partido Comunista no se está preguntando qué tipo de oposición quiere ser. Saben que tienen que llamar a movilizaciones porque esa es su identidad. No estoy diciendo que lo tengan que hacer del punto de vista moral. Estoy diciendo, esa es la identidad de ellos, estar en las calles, la revolución, etcétera. El Frente Amplio en parte tampoco se lo pregunta tanto. El Frente Amplio tiene más hipocresía porque... Son descerebrados en primer lugar. ¿Por qué se van a preguntar? Acuérdense que esta va a ser la palabra de moda a partir del 11 de marzo. Nosotros vamos a dialogar, pero cuando hayan retrocesos, entonces sí, claro, vamos a estar ahí. Y los retrocesos para ellos es hacer todas las reformas que este país necesita hacer. De hecho, no sé si va a una pausa, porque quiero hablar del tema de educación, que es tremendamente importante.
Es el más importante de todos, de hecho. Es el más importante de todos, porque en la ley, tú ayer hablaste del escándalo con respecto al sistema de admisión centralizado, porque claramente se saltaron la fila algunas familias, pues sí. Y yo les digo algo, yo creo que si hubiera un equipo de fiscalía encargado de esto, que no lo hay, pero por último un equipo de periodismo investigativo que en Chile tampoco queda, de ver cómo funciona realmente esta tómbola, yo les aseguro que hay muchísimos más casos de corrupción en la cual ingresaron niños que no hicieron el sistema de la tómbola y esperar. Eso yo lo doy por sentado. Pero aparte de ese escándalo, una de las áreas donde creo que se ha avanzado en la revolución progresista, a veces silenciosamente y a veces no, es en educación. Y el problema es que fue bastante invisibilizado en la última elección presidencial, porque aquí es donde se tiene que dar en el fondo algo que mucha gente le tiene como susto en el debate político, que es la guerra cultural. Y resulta que esta revolución educacional, no reforma educacional, revolución educacional, que partió con Michelle Bachelet, no al lucro, ¿se acuerdan? No a la discriminación por mérito, un montón de cosas, donde se inventó este sistema centralizado, donde la educación pasa a ser directamente responsabilidad de un gobierno, no es pública, de un gobierno, de una agenda específica, donde se sacó el mérito, etcétera, ha ido avanzando a través de instructivos del Mineduc. Por eso, sin ninguna discusión, el Mineduc pudo implementar esto de la agenda de educación sexual integral. No hubo un gran debate, por eso lo pudieron integrar y por eso también Libertarios dice, momentito, esto es parte de mi línea roja porque esto hay que neutralizarlo. Y tienen razón. Otra de las áreas donde el Mineduc ha estado encima a través de esta revolución educacional tiene que ver con limitar en su máxima expresión la limitación a los colegios particulares, que es lo que se les estaba escapando de la revolución, porque los colegios públicos dependen del Mineduc, pero resulta que la educación particular, porque en Chile, gracias a Dios, en la Constitución todavía existe la libertad de educación, existen los colegios particulares, pero a través de distintas disposiciones y instructivos, el Mineduc ha ido limitando a los colegios particulares. Les puedo dar una serie de instrucciones en las cuales los colegios particulares no tienen nada que hacer. Y la última, que va en parte en esta ley de amarre, la Superintendencia de Educación, ya a un mes de dejar el gobierno prácticamente, emitió una resolución que obliga a los colegios a tener enfoque de género y además aplicar aula segura. Y ustedes dirán, bueno, pero eso de aplicar aula segura ¿es correcto? No, porque los colegios particulares tienen sus códigos y tienen sus reglas de disciplina y para poder expulsar a alguien que cometa una falta o derechamente un delito o una indisciplina, lo expulsan. Pero resulta que con aula segura hay que pasar por todo un proceso administrativo que los colegios particulares no tienen. Entonces, esperemos que esto no sea aprobado, esperemos que esto sea, como dice el libertario, neutralizado o retrocedido con el nuevo gobierno, porque sin libertad de educación, la educación queda al alero de políticos de turno, de una agenda ideológica y política. Queda en manos de los comunistas, literal, para ir derecho al literal, ya, literalmente, derecho. queda en manos de los comunistas. O de la izquierda, no sé. No, comunistas específicamente, porque dentro de toda la izquierda son los que tienen más claro lo que quieren. Los demás finalmente siguen, como ha hecho el Frente Amplio todo el tiempo. ¿Por qué crees tú que han votado siempre con los comunistas? Porque no tienen su propia brújula, entonces el líder siempre es el que sabe a dónde ir, aunque sea de ir al infierno, pero da una dirección, los demás siguen como borrego, porque la raza humana tiene bastante de borregos por lo demás. O sea, vayan a atacar a esa posición y los van a matar a todos, y van a atacar a esa posición y los matan a todos. Hay que obedecer. Bueno, amigos, les quiero recordar ahora, viene el verano, o sea, estamos en el verano, quizá usted va a tomar vacaciones, qué mejor momento para no aburrirse mucho, así mirando el techo, respirando, uno no puede estar respirando todo el día buen aire, ¿no? Qué mejor que aprender inglés y aprender a conversar en inglés, que es lo que usted quiere, hablar y entender lo que le digan. Y para eso está entrenainglés.com con profesores de inglés que dan clases online, que son las más eficaces. Ahí están los datos, entre al sitio, vea los detalles. Sigo con compreoro.com. Allí usted compra oro, compra plata, el metal precioso, no un papel o un cheque, el metal en la forma de lingote o en la forma de moneda, certificado por la Universidad Católica por su pureza, además del 99%, y además de ser un seguro, es una inversión.
La plata ha subido un 90% este año y el oro un 60%. No creo que haya otra mercancía en el mundo que haya subido de esa manera. Compreoro.com. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que revisan su logística, ven lo que está funcionando mal, se lo advierten, le ofrecen una alternativa, le buscan el personal y usted deja de perder plata y clientes con estas hemorragias que muchas de ellas derivan de una logística mal pensada. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica a un grupo de artistas del flamenco para contratarlos para una función privada. Puede ser en su casa, para un cumpleaños, un matrimonio, una reunión de los primos, los tíos, lo que sea, lo que usted quiera. Han habido varios de esos eventos. También han habido restaurantes que han pedido la comparecencia de estos artistas para una determinada función. En otro caso, corporaciones. Están disponibles para muchas cosas en flamencas.cl. Bueno, yo no sé si seguimos con esta cuestión que empieza a hacerse un poquitito pesadita. No, ¿Qué? tenemos lo de nuestra flamante embajadora en Nueva Zelanda. No sé si eso ya lo hemos hablado bastante, ¿eh? Y yo creo que ya todo el mundo tiene claro que fue el colmo, lo que ocurrió, pero si tú tienes algo que agregar, adelante, estudio. Sí, lo que voy a agregar es que fue tanta la presión en el Congreso de manera transversal que el gobierno pasó de la reprimenda, de reconoció su error y ahora resulta que Van Claveren dicen que están investigando y evaluando la situación de la embajadora. No hay mucho que investigar y no hay mucho que evaluar, pero Van Claveren está tratando de ganar tiempo a lo mejor, por eso lo quiero plantear ahora. En enero, ahora al regreso de la semana laboral, a lo mejor efectivamente le piden la renuncia. Yo lo dudo en el sentido de que queda muy poco. Y resulta que esto se va agrandando porque ahora 36 familias que son de los clanes de pueblo originario de Rapa Nui, la apoyan. Entonces dicen, oiga, pero ¿por qué tanto el escándalo si siempre se ha hablado de autodeterminación? Y el presidente Boric nos prometió que íbamos a terminar siendo una isla con autodeterminación o autogobierno. Y claro, ahí está el motivo por el cual no sacan inmediatamente a la embajadora. Porque efectivamente para este gobierno, para el pensamiento de Gabriel Boric y su ¿Pensamiento grupo, dijiste? Ideas políticas, ideas... El pensamiento de Boric. El autogobierno y la libre determinación Eso son parte de lo que ellos creen que es adecuado. Entonces, finalmente ahí están las razones, no hay nada que investigar. Tú sabes que la embajadora de Nueva Zelanda, en algunas cenas oficiales, se fue sabiendo, usaba la bandera de Rapa Nui al lado de la bandera de Chile. Cosa totalmente irregular. O sea, una idiota sin remedio, esa mujer. Esa es la típica activista desenfrenada que no atiende razones, que no tiene cerebro. Bueno, en fin. Pero como dices tú, que no le van a pedir ninguna cosa, no va a pasar nada porque ellos piensan así. Ahora, si hay realmente pascuenses que creen que se pueden sobrevivir como una isla independiente, están enfermos del mate. Esa isla no tiene ni una capacidad económica para sobrevivir sola, no tiene ni siquiera tierra agrícola, digamos, para plantar tomate. Es una isla volcánica, amigo, no crece nada ahí. Es un desierto. Han tratado no sé cuántas veces de plantar árboles nuevamente y se mueren. Es muy difícil. No tiene posibilidad de sobrevivir esa isla sola, pero nunca faltan efectivamente los nacionalistas, nunca faltan esos tontones que andan poniendo los ojos en blanco, inventan unas banderas y arrastran a todo el mundo a sus tonterías. Y entre los que arrastraron es a esta señora, ¿no? A la señorita. Claro, pero tú sabes que esto del Isla de Pascua tiene un gran problema y tiene un problema de corrupción gigante. Entonces, cuando vienen estos clanes, ahí hay peleas de clanes en todo caso. Entonces, no pensemos en el Edén, no pensemos en libre determinación, entonces todos van a correr como angelitos en la tierra del Edén. Aquí es una lucha de poder que tienen en Isla de Pascua entre los clanes y cada uno se define como originario, etc. Isla de Pascua tiene una realidad que nadie entra a esa realidad, la dejaron estar, y es que hay un control en algunas zonas y de algunas situaciones de algunos clanes. Entonces esto es como, voy a decir un ejemplo, esto es como el crimen organizado cuando se pelean ciertos lugares de población, esta es mía, esta es tuya. Bueno, Isla de Pascua,
no funciona correctamente porque tiene estas luchas de poderes. Entonces, esto de la libre determinación la piden porque quienes tengan más poder se quedan en el fondo al mando de la isla. No solo eso, el narco llegó a la isla. Entonces, funciona de una manera muy irregular. El famoso psiquiatra Larraín, para que ustedes sepan, también llegó a la isla con un plan en salud, que nadie sabe dónde está el plan de salud, pero viajaba a la isla y se supone que le habían entregado ahí también un plan de salud mental, etcétera. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Nadie sabe. Entonces, hay que tener cuidado para que le dice, bueno, pero ellos podrían tener cierta libertad. O sea, al final lo que ocurre es un desgobierno y una lucha por el control pero si tienen y el libertad, poder. Oye, y la tienen en algunos sentidos. O sea, perdón, pero si tienen tanta libertad como lo tenemos los habitantes de Ñuñoa, como parte de Chile, Isla de Pascua es Chile, es parte de Chile, es una zona que corresponde a Chile y tienen la libertad que tenemos los chilenos. ¿De qué están hablando? Bueno, pero en fin, esos clanes con poder a los 5 minutos se estarían vendiendo a los chinos, te lo pongo por escrito. Se venderían al mejor postor. Y entonces llegarían los chinos con sus bases aeronavales, con todo lo que quieran, llegaría, o sea, en eso consistiría el pueblo Rapa Nui obtiene independencia. En esas cosas reales se traducen estas frases pelotudas que usa esta gente. Oye, una cuestión importante que me gustaría que tú, que tienes siempre más datos que yo, lo cual no es tan difícil porque yo rara vez tengo muchos datos, es qué pasó en la conversación entre los libertarios y Alvarado. Claro, bueno, a puertas de llegar al gobierno libertario, después de toda esta condición y conversación, y sale de la reunión Johannes Kaiser diciendo que sí, están, en el fondo la conclusión es que están más adentro que afuera. Y aquí algunas cositas a considerar. Algunos podrán considerar que cómo es que Libertarios pone tantas condiciones, que uno entra a un gobierno de emergencia a ayudar, etcétera. En parte sí, pero lo que quiero entender la estrategia que está siguiendo Libertarios junto a Johannes Kaiser y tiene que ver con dejar esa salida posible. La puerta abierta. La puerta abierta en caso de que el gobierno de José Antonio Kast vaya muy mal o se convierta en un Piñera 3. Entonces, plantea todos estos requisitos, plantea su postura, hace su statement, como se dice, su punto político, hace su diferenciación, todo esto previo a que, si uno proyecta, posiblemente, y lo más probable, es que Libertarios termine llegando al gobierno. ¿Qué está pasando con eso? Hay varios que tiritan, y yo les voy a decir por qué. Porque Chile Vamos nunca ha mirado bien a Libertarios, porque Libertarios asevera a Chile Vamos como un flan. Libertarios asevera a Chile Vamos como un grupo de partidos políticos que no tienen hacia dónde ir. Entonces, la postura de algunos en Chile Vamos es criticar, como Diego Chalper de Renovación Nacional o Sergio Gaona de la UDI, que dijeron: estamos nosotros en otra sintonía, venimos a cooperar con el futuro gobierno. En el caso de Sergio Gaona dijo, nosotros, mira cómo se allanan ahora todos tienen sintonía con el gobierno. Sergio Gaona de la UDI dijo, tenemos sintonía ideológica y política con republicanos, todos tienen sintonía, no hay que poner condiciones, etcétera. Ok, pero donde hay más problemas es porque la izquierda mira con malos ojos la incorporación de Libertarios. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, tildó a Johannes Kaiser de charlatán y terraplanista. ¿Por qué dijo terraplanista? Porque esa es la caricatura de todos estos personajes o figuras o políticos que están en internet, porque acuérdense que en una época tremenda, en esta explosión de redes sociales, en Twitter, en la época que se llamaba Twitter, incluso salían personas que estaban en grupos que afirmaban que la Tierra era plana, llegando a la caricatura máxima. Bueno, pero Johannes Kaiser no es eso, digamos. El punto es que lo caricaturizan como eso, siempre como charlatán, terraplanista. Oye, en la izquierda siempre están haciendo caricatura de sus adversarios políticos. La señora Martínez no es una persona muy brillante, ni nadie de ese sector lo es. Entonces recurren a los viejos trucos de satanizar al adversario. Si no es nazi, es facho; si no es facho, es terraplanista. Ahora, por lo menos inventaron un giro nuevo. Hay que reconocerle a Constanza Martínez que se le ocurrió una tontería nueva que decir.
Vamos a ver, ¿por qué no esperan un poquito a ver lo que hacen las personas que llegan al gobierno? Bueno, Claro, espérate un poquitito. ay, Tengo que hacerme cargo ahora de el último bloque, amigos. Les presento a Controller.cl. Esta es una empresa que ayuda a otras empresas a ordenar y normalizar y mejorar y optimizar su gestión. Su foco está en la gestión financiera y administrativa, el control de procesos. Ellos están en condiciones de ofrecer dirección financiera externa a una empresa que no tenga en este momento ese recurso de personal. Ellos le pueden poner una persona que se haga cargo, el control de gestión, optimización de procesos administrativos. Y les quiero decir que esta es una empresa que tiene 20 años de experiencia en esta cuestión. No vienen llegando, no nacieron ayer, 20 años de experiencia. Hacen uso de un software, el más avanzado del mundo para esto, que se llama E-Robot, y en todos los sentidos logran que la empresa funcione mucho mejor, con una planificación financiera adecuada, con todo lo que se requiere hoy en día para funcionar bien, estimados amigos. Fundamental hoy en día, no basta el papel y el lápiz, como he dicho muchas veces. Continúo con Insight. Esta es una empresa que también ayuda a las empresas, pero aquí ellos se encargan concretamente del tema tributario. No son cosas distintas. Lo tributario, el cumplimiento tributario, regularizar situaciones complejas que pueda tener la empresa con el servicio de impuestos internos, optimizar los pagos de manera tal de que no hayan cargas innecesarias. Todo eso con esta empresa que también no nació ayer, tiene 15 años, Insight Chile, entregando este servicio. Continúo y vamos ya terminando con el ajedrez. En unos días más, a principios de este año que para usted ya empezó, empiezan los cursos de ajedrez, los 2 cursos que están anunciados, que uno para niños que no tienen ni idea, no saben ni cómo son las piezas, otro para quienes ya juegan un poco y quieren mejorar. Muy buen sistema para optimizar, para crear a veces los mecanismos cognitivos analíticos que el ajedrez en forma natural, así sin pensarlo, va instalando en la mente, especialmente de los niños. Y termino con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializado en temas civiles. Llevan años en esto, han ganado muchísimos casos, son especialistas. Si usted va a ser llevado a un tribunal por un tema civil, obviamente que tiene que ir con la mejor gente, y ahí están en salinasyojeda.cl. Estábamos entonces, tú estabas sí, con Kaiser. con Kaiser, sí. Mira, Bueno, pero también se abre ahí una disputa con el PPD y otros partidos de izquierda, porque, por ejemplo, en el caso del PPD, el diputado Sergio Soto, que era el jefe de bancada, ya empezó a advertir el peligro para el país que significa Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario, y dice que si Kast incorpora a los libertarios o a Johannes Kaiser, significaría que este gobierno es un atrincheramiento ideológico sin ánimo de diálogo. Entonces dice que alejaría mucho de los que estamos dispuestos a dialogar. Y aquí 2 cositas. Uno, ¿se acuerdan cuando Kast también era un peligro para la sociedad y hoy todos alaban? De hecho, hay algunos columnistas que me gustaría como ponerle la columna de hace un año y la columna de ahora, porque resulta que es todo lo contrario de lo que escribían de Kast. Ahora es oportunismo se moderación y llama eso. sensatez. Se llama Tremendo. Bueno, oportunismo. pero creo que en este sentido Kaiser va a tener que hacer el trabajo que hizo Kast de poder sacarse todas estas caricaturas que le ponen. Y yo me pregunto lo siguiente: cuando alguien dice que está dispuesto al diálogo, en el caso de la futura oposición, ¿el diálogo se da con condiciones? Es decir, ¿qué tipo de diálogo es que se alejan del diálogo porque se incorpora Kaiser? El único problema de la incorporación de Libertario de Kaiser para la futura oposición, que es la izquierda, es que Libertario y Kaiser le dicen las cosas como son. No le pone edulcorante, Bueno, están dispuestos por lo propio de los principios libertarios a, por ejemplo, retroceder la reforma educacional, algo que hablábamos antes. Entonces, los pone en problemas porque los tensa en las ideas de la izquierda. Y por eso es que no quieren a Kaiser, no porque sea un peligro para el país. mira, y además me parece una frescura hablar del atrincheramiento político cuando ellos estuvieron junto con el Partido Comunista todo este tiempo. No veo quién puede estar más atrincherado políticamente que los comunistas.
O sea, hay que ser muy carerraja para salir con esa objeción. Por lo menos rescatemos eso de que están dispuestos a algún diálogo. Eso es mejor que El lo del Partido PPD, Comunista que está dispuesto a la guerra, ya declaró la guerra, desenterrar. O sea, nunca la han enterrado, siempre la han tenido en la mano el hacha de la guerra, ¿no? El Tomahawk. Bueno, amigos, eh, ustedes ven que esto, como les dijimos acá en este programa, iba a ser un camino cuesta arriba. Antes de empezar el gobierno ya es cuesta arriba, pero tampoco olviden a otra cosa que les hemos dicho, en el sentido de que es un camino cuesta arriba, pero es un camino que va hacia la dirección correcta, como dicen los comunistas. El otro camino a lo mejor era hasta más fácil al principio, pero iba al abismo. No olviden estas viejas frases, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, es lo fácil. Este va a ser difícil, y ya lo es, pero es el camino que corresponde, es el camino que nos saca del abismo, que nos conduce hacia otra parte. Tal vez no va a ser el paraíso, pero cualquier cosa va a ser mejor que a donde íbamos y donde estábamos ya. Quiero contarles además de que vean estas entrevistas que hizo Nicole. No olviden a Nicole. Si les gusta este programa, también les va a gustar el de Nicole. Lo pueden buscar en la red. Y les cuento que estamos terminando el programa, ya estamos llegando al final. Estoy un poquito cansado, además me van a perdonar. He tenido un año muy pesado. Y quiero reiterarles mi agradecimiento, por si acaso no lo escucharon al principio del programa, el mío y el de Nicole, a los que han estado con nosotros, a los que han estado en Patreon, a los que están en Flow, a los sponsors, a las empresas que confían en nosotros y han hecho bien en confiar porque les ha ido bien en general. Incluso algunas que se van, ustedes ven que vuelven porque les va bien con nosotros. Sí, y en todo caso igual, ese acto de confianza inicial, cuando no sabían cómo les iba a ir, lo agradecemos mucho. Pero sobre todo agradecemos a los visitantes. Ustedes son los que hacen que este programa exista, que el programa Nicole exista. Son ustedes los que hacen, los que marcan el pulgar para arriba, que no les cuesta nada y a nosotros nos significa mucho, los que hacen posible este programa. El próximo año esperamos, vamos a seguir, seguramente, salvo que tenga otros planes, Nicole, vamos a seguir más o menos haciendo esto, ¿cómo se llama? Los martes y los jueves, supongo. Yo, por supuesto, no puedo mandar a Nicole si tiene otros planes. Y como dije también hace un tiempo atrás, no vamos a convertirnos en el coro de las alabanzas de este gobierno ni de nadie, no estamos para eso. Yo estoy muy viejo para eso y Nicole no está muy vieja para nada, está muy joven todavía, pero no quiere tampoco entrar a sumarse. No, nosotros estamos para examinar las cosas conforme a su mérito, hasta donde nos dan nuestras facultades intelectuales y hasta donde nos da nuestra voluntad de encontrar la verdad. Nos podemos equivocar, como dijo Nicole, pero nos equivocamos, digamos, intentando acertar. En otras palabras, no mentimos. Esa cuestión es lo principal. No andamos contando cuentos. Y con esa política vamos a continuar el próximo año, ¿no es así, Nicole? Así es. Oye, mientras tú describías el 2026 que viene, que va a ser difícil para el gobierno entrante, me quedé con una frase que se popularizó en Argentina y es: estamos mal, pero vamos bien. Es decir, ok, hay que poner esto, y cuando uno trata de torcer las cosas y ponerlas en orden o tratar de forzar o cambiar un camino, claro que se producen quiebres, se producen dolores, se producen problemas, ¿no es cierto? Pero sabiendo que ese es el camino. Así que mantengan ahí, estamos mal, pero vamos bien. Veamos si es que efectivamente vamos bien también, porque el gobierno no ha empezado. Solo sabemos que hay que cambiar el camino que veníamos, la trayectoria que veníamos, y con eso ya es un avance. Veamos cómo va el 11 de marzo en adelante. Imagínense el país como una persona que la van a operar y que va en la camilla, la van llevando por el corredor del hospital al quirófano. Entonces al lado de él va un médico que dice: ¿cómo está? Hablando puras las mismas, lo que hablan siempre los cirujanos como para calmarlo a uno. Se supone que estamos todos muertos de susto. Oye, bueno, ¿cómo está? ¿Y cómo está el señor? Y qué sé yo. Y vamos avanzando. Y sabemos que después de la operación vamos a estar en la UTI o en la UTI o en lo que sea, no en la UDI, en la UTI, dije, y que vamos quizás a tener vómitos por la anestesia y que no va a ser grato estar en un hospital, pero nos operaron. Esa es la cuestión. Nos sacaron el tumor. De eso se trata, amigos. Tenemos que operarnos de un tumor. No va a ser fácil. La operación es difícil. La recuperación tampoco es gratis, pero nos vamos a operar del tumor. Nunca lo olviden. ¿Ok? Oye, hoy día es el día de comer las sobras de la comida de Año Nuevo, así que... ¿De dónde sacaste eso? Sí, pues, bueno, en mi casa pasa... El 1 no se cocina, el 1 se come las sobras de la fiesta del 31. Yo no tengo ninguna fiesta. Se comieron todo ya, se comieron todo. Sí, bueno, yo no hago... Se tomaron.
Vale, bueno, no sé, en mi caso me pasa algo y si no me sirven una comida decente saco el lanzallamas. No, no. Como lo que me No. ponen nomás, no pienso mucho en la comida, la verdad. Tampoco en el trago, como creen algunos. Pienso, luego existo. Bueno, amigos, un gran abrazo para todos por adelantado. Nosotros vamos a estar el 2 también. Yo voy a estar el 2, ya Nicole no. Eh, Probablemente Nicole no va a estar el martes, pero va a estar, esperamos, el jueves. Y bueno, ahí Así vamos a es. ir viendo. Después les contamos. Muchas gracias y nos estamos Chao, viendo. chao. Chao, chao.